Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa y vamos a viajar al pasado. Tenemos con nosotros al biólogo José Antonio Garrido García y nos situamos en Granada, concretamente en Fonelas P1. Es un yacimiento y se encuentra en la cuenca de Guadix-Baza. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Pues bien, perfectamente. Vamos mañana de domingo, relajaditos, perfecto. Muy bien. Tienen que disculparme los oyentes que tengo la voz un poquito tomada. Intentaré que no se me acabe de ir la voz. Muy bien, pues nada, José Antonio, te pediría que te presentes a los oyentes y bueno, que nos comentes un poquito de qué va a tratar el podcast. Bueno, pues soy biólogo actualista, como se suele decir. Es decir, empecé trabajando con animales actuales. En concreto, acabé mi formación en la Universidad de Granada y empecé a trabajar en conservación en la Estación Biológica de Doñana, primero con murciélagos, luego con roedores en peligro de extinción, sobre todo topillo de Cabrera. Y el tema de los murciélagos me llevó, por Billy Birloque, me llevó a interesarme en las cuevas y me llevó a conocer a gente, arqueólogos que trabajaban en cuevas. Entonces, a través de estos arqueólogos me metí en el tema de lo que algunos llaman la zooarqueología, es decir, el estudio de restos de animales que aparecen en yacimientos arqueológicos. Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, estoy en un proyecto en un castillo de Extremadura del siglo XI. Y bueno, pues a partir de ahí pues empecé a interesarme también en la paleontología, sobre todo porque a raíz de trabajar con topillo de Cabrera me di cuenta de que para poder entender cómo estaba la especie necesitábamos saber de dónde venía y en qué situación había estado en el pasado. Y bueno, pues a partir de ahí pues conocí a Alfonso Arriba Herrera en el año 2011, que es el director científico del yacimiento y de la estación paleontológica Valle del Río Farres, que es donde trabajo. Y bueno, empecé primero con trabajos de obra y servicio. La entrada en la administración es complicada. Y ya a partir de este año, pues ya estoy, digamos, de trabajador fijo como paleobiólogo y como encargado de divulgación ahí en la Estación Paleontológica del Río Fardes, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto al Instituto Geológico y Minero de España. Básicamente, esta es mi presentación. Perfecto, muy bien. Y Pues bueno, bueno, vamos a adentrarnos en la historia de los cánidos. sí, Los cánidos, tanto a lo largo de cómo ha ido evolucionando en el tiempo, y sobre todo nos vamos a centrar en un momento muy concreto, que es cuando los cánidos empiezan, o los cánidos más importantes, que es la estirpe de los lobos, empiezan a instalarse en Europa, que es cuando aparece este yacimiento, Fonelas P1, es cuando se forma este yacimiento. ¿Y qué es lo que se ha encontrado en este yacimiento? Esa es la idea más o menos que tenemos en esta charla. estupendísimo. Me hace mucha ilusión tratarlo con este tema con José Antonio. Los que me siguen ya saben que yo soy un ultra aficionado a los cánidos y en concreto vamos a conocer especies que cohabitaron o que al menos se encuentran en el mismo yacimiento del que nos ha presentado José Antonio. Bueno, a mí me suscita un interés grandísimo comprender un poquito la cronología, la distribución y la taxonomía de todos estos mamíferos y sobre todo, como bien ha dicho, de los cánidos. Vamos a centrarnos en ellos, vamos a comprender un poquito cómo ha sido esa adaptación, esa evolución o esa extinción y de lo que fue incluso, creo que ahora me corregirá José Antonio, un antecesor o un pariente de lo que conocemos ahora como el Canis lupus. ¿Qué nos puedes contar de estos cánidos ¿qué nos puedes contar de estos cánidos que han aparecido en ese yacimiento? Porque tengo entendido, por lo que he visto en los papers, que habían zorros y habían hipercarnívoros. O sea, había un carnívoro enorme. Ahora nos explicará. ¿Qué os ha parecido en este yacimiento? Bueno, en principio, por ponernos en contexto, vamos a hablar de cómo evolucionan los cánidos. Los cánidos son un grupo muy antiguo de carnívoros. Lleva funcionando, lleva sobre la Tierra 3 millones, o sea, 36 millones de años. Y estos cánidos van a evolucionar formando tres estirpes. Voy a tratar de decir el mínimo de nombres científicos posibles. Tres estirpes que lo podemos llamar en la familia de los cánidos serían tres subfamilias. Hay una que es la más antigua, que se llama Esperocianine, que
aparece hace 36 millones de años y desaparece hace 15 millones de años, y de ahí surgen otras dos, que son los borofagines, que aparecen, ambas aparecen hace unos 32 millones de años, y la primera, borofagine, va a desaparecer hace unos 2 millones de años, y luego los canines, que aparecen prácticamente al mismo tiempo, pero que son los únicos que se mantienen en la actualidad. Y bueno, una cuestión muy importante, la mayor parte de la evolución de la familia de los cánidos se produce en Norteamérica, surge en Norteamérica, y desde hace 36 millones de años hasta hace 9 millones de años solo viven en Norteamérica. Solo van a entrar en Eurasia de forma muy tardía, en Eurasia y luego en África. Y la segunda cuestión es que siempre siguen el mismo, las tres subfamilias que he documentado siguen el mismo patrón evolutivo. Aparecen especies, lo que se llaman mesocarnívoros, especies, digamos que, como el zorro actual, son capaces de alimentarse de frutas, son capaces de alimentarse de pequeños, de insectos cuando lo hay, de carroña cuando lo hay, o de pequeños mamíferos, pequeños vertebrados en general. Y de ahí los grupos van a ir evolucionando a lo que se llama formas hipercarnívoras, especializadas en carne, en alimentarse de carne que cazan ellos mismos, o bien de carroña. Entonces, bueno, pues por centrarnos en el grupo de los canines, que es el que nos interesa, pues vamos a tener un grupo que son los zorros, que van a ser mesocarnívoros, que van a entrar en Eurasia hace unos 9 millones de años. También vamos a tener otro grupo que se compone especialmente de especies sudamericanas, pero que también tienen al perro mapache en Eurasia. El perro mapache va a entrar en las mismas fechas, hace unos 8 millones de años. Y luego también van a entrar algunos cánidos, algunos caninos, algunos ya de la estirpe de los lobos. Y estos van a entrar hace aproximadamente también unos 7 millones de años. Primero, estos últimos no van a tener demasiado éxito, porque en esos momentos hay unas hienas que hacen su papel. Digamos que las hienas han evolucionado en Eurasia, y entonces las hienas han dado lugar a formas mesocarnívoras también, a formas carroñeras, que son las que a todos nos suenan porque son las que sobreviven prácticamente en la actualidad, pero también dio lugar a formas cazadoras. Y entonces tenemos un género, se llama Chasmaportetes, por ejemplo, que era un género que tú lo ves de paso y dices, un lobo. Parecía un lobo prácticamente. Un animal esbelto, capaz de correr a gran velocidad y con una dentición adaptada a comer carne. Entonces los primeros que llegan, que es el género Eución, pues bueno, están presentes en Eurasia, pero no tienen demasiado éxito. Pero hace 2 millones y medio de años desaparece Chasmaportetes, desaparece esta hiena. Y los cánidos, los canines, los canis, los verdaderos lobos, van a tomar el relevo y se van a convertir en uno de los principales hipercarnívoros que tenemos actualmente en todo el mundo, por lo menos en todo el hemisferio norte. Bien, pues el yacimiento de Fonaras P1 nos informa o nos da una pista en el rompecabezas de cómo se instalan estos antepasados del lobo en Europa y de cómo interactúan con el resto de la fauna, porque hemos encontrado una fauna muy, muy, muy diversa en el yacimiento. Interesantísimo. Claro, yo tenía una pregunta, José Antonio. Esta gran extinción, si se puede llamar así, tiene que ver con obviamente entiendo que con ese proceso de cuando pasaron las glaciaciones, bueno, eso es mucho más tardío, ¿no? Pero ese cambio en este momento. En ese momento es en ese momento justo. Claro, yo en mi mente comprendo, puedo llegar a entender un poco la situación. Nos encontramos que se produce esa era periglaciar o ese empezar el comienzo del deshielo, esas grandes migraciones de la fauna, empieza a cambiar un poquito el clima, bueno, un poquito bastante el clima, empieza a subir el mar, empiezan las grandes migraciones de la fauna. Entonces, estos grandes carnívoros como esa hiena, quizá que estaban especializadas solo en carne, al cambiar todo esto, estos fenómenos empiezan a dar, quizás por eso se extinguieron, igual que, por ejemplo, los leones o más grandes carnívoros, y dan paso a esos canis, a ese canis que luego será canis lupus. ¿Por qué se extinguieron? ¿Qué pasó ahí que se extinguió tanta fauna? Bueno, la extinción forma parte siempre de la evolución. Claro. Es decir, constantemente se están extinguiendo especies. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales digamos que esas extinciones alcanzan un pico. Os quiero aclarar una cosa, estamos hablando de tiempos geológicos. No quiere decir que en un año concreto sepamos que en un año se extinguieron todos. Sabemos que más o menos en una época de en torno a
de un margen de tiempo, pues se produce una serie de extinciones. En concreto, estamos en un momento que es el paso del Plioceno, que es un periodo que dura desde hace unos 5 millones y medio de años hasta hace 2 millones y medio de años, al Pleistoceno, que dura desde hace 2 millones y medio de años hasta hace pues 11.000 años. Entonces, el cambio, en principio es un cambio climático. Empiezan las glaciaciones, pero tenemos que tener cuidado con las glaciaciones. Las glaciaciones nos imaginamos que es que de pronto se va a helar todo, claro, y las cosas no empiezan así. En principio tenemos, desde hace 30 millones de años, la Antártida está congelada. Entonces eso ha producido un cambio climático, ¿vale? General. Pero dentro de ese cambio climático general, pues ha habido oscilaciones y tenemos que a finales del Plioceno, pues tenemos un ambiente relativamente subtropical, aquí en esta zona. Y a partir de este momento empieza a congelarse el Ártico, pero solo en el Ártico. Y estas congelaciones dan lugar a que el clima se hace más frío a nivel general en la Tierra, un poquito más frío, y eso hace que se haga más seco. Ya. Y lo importante en la zona en la que nos encontramos es que ese principio de que el clima se hace más seco empieza a hacer que los bosques desaparezcan. Y entonces en ese momento va a desaparecer esta hiena que os decía, van a desaparecer de Europa los perros mapaches, que ahora solo viven en Asia, o de forma natural en Asia, luego lo hemos metido en Europa. Van a desaparecer, por ejemplo, teníamos tapires en Europa, teníamos una especie de elefantes raros que se llamaban mastodontes, que van a desaparecer también. Teníamos un tipo de caballos que eran caballos con 3 dedos, que van a desaparecer también. Hay otras especies que se mantienen, luego veremos algunas, y al mismo tiempo va a haber una serie de especies que ya estaban presentes en Asia Central, por ejemplo, habían tenido su evolución ahí en Asia Central, porque allí el clima siempre fue relativamente seco, y entonces esas especies van a empezar a extenderse en Europa, y van a empezar a entrar cada una a su ritmo, no va a ser de golpe. Y entonces, en concreto, van a entrar los mamuts, van a entrar los mamuts que en el fondo son un tipo de elefantes modernos, elefantes adaptados a comer si hace falta hierba seca y ramas de árboles. ¿Veis? Cuando hay una sequía en África, pues son capaces de comerse prácticamente la corteza de los árboles. Y luego vamos a tener también, por ejemplo, caballos de un solo dedo, que son los caballos modernos, las cebras, los asnos, los caballos. Y vamos a tener, entre otras cosas, otra nueva estirpe de hienas hipercarnívoras, y van a aparecer los cánidos. Los canis, en concreto. Los zorros ya estaban, por ejemplo. Claro. Entonces es un momento muy importante. ¿Qué pasará después? Pues que hace aproximadamente 1 millón de años, el ritmo de cambio en el clima, de pasar de estados interglaciares que son cálidos y húmedos a estados glaciares que son cálidos y secos, vamos a pasar a lo que son las glaciaciones de verdad. Tiempo muy frío, cuando tenemos al mismo tiempo sequía, y tiempo templado, cuando tenemos al mismo tiempo lluvia. Eso va a suponer también un cambio en la fauna que luego veremos. Entonces, en ese momento concreto, en ese momento del inicio del Pleistoceno, es cuando se sitúa, de ese cambio climático, es cuando se sitúa el yacimiento de Fonagaspe-1. Que si quieres ahora pasamos a hablar de él. Claro. Mira, yo tengo aquí anotado los cánidos que habéis encontrado. Si no me equivoco, está el Canis xenocion licanoides, que era un bicho de unos 80 kilos más o menos. Luego está el Canis etruscus, que es... No, el Canis, sí, es el etruscus, ¿verdad? El que sí que se puede considerar como el antecesor o el pariente más cercano del Canis lupus actual. ¿Qué nos puedes decir de esto, Canis? Corrígeme, tú corrígeme. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, el yacimiento de Fonagaspe-1 es un cubil de hienas. Allí había una familia, un grupo, una tribu de hienas en la cual las hembras están ahí con las crías, los machos van y vienen, pero las hembras están ahí permanentemente con las crías y van a buscar carroña o a cazar animales y los llevan al cubil para comérselo. Entonces ahí se forma una acumulación de carne medio comida y carne ya comida y huesos, que además de que son huesos de herbívoros y de omnívoros, que son los que traen las hienas para comerse, pero al mismo tiempo están atrayendo a carnívoros que quieren aprovechar esa carne que las hienas no consumen. Y a esos carnívoros las hienas los matan. Entonces el resultado es que tenemos en el cubil, tenemos una buena representación de la fauna de herbívoros que teníamos en ese momento y de la fauna de carnívoros que teníamos en ese momento.
En total, hemos encontrado 45 especies de vertebrados, de las cuales 25 son especies de grandes mamíferos. Hemos encontrado ciervos, hemos encontrado jirafas, hemos encontrado caballos, hemos encontrado mamuts. Y también hemos encontrado, entre los carnívoros, hemos encontrado cánidos. Y entre los cánidos hay 3 grandes tipos. Uno de ellos es, vamos a llamarlo tamaño lobo. Un lobo crecido, sería Canis, unos lo llaman Cenoceon falconeri. En realidad sería un antepasado o alguien muy próximo a los antepasados de los perros pintados africanos actuales. En ese momento han estado viviendo estos animales, han estado viviendo en Europa. Los licaones, puede ser, se llaman. Los licaones, efectivamente, los perros pintados. De hecho, hay algunos que defienden, yo me apunto a eso, de que realmente pertenecen al género licaón. Lo mismo que los licaones, que los perros pintados actuales africanos. Luego tenemos un animal de tamaño intermedio, vamos a decir que es del tamaño de un coyote, ¿vale? Este ya sí es un canis, que se llama Canis etruscus. Entonces, este animal, pues, parece que no es el directo antepasado de los lobos, sino que es otro animal que en principio le vamos a llamar Canis acitanus. Luego os contaré. Canis acitanus, que es un animal del tamaño de un chacal pequeño. A partir de estos animales, de esta estirpe, es de la que va a surgir después otro animal más grande, que va a vivir después, va a vivir aproximadamente desde hace 1.000.000 de años hasta hace unos 400, 500.000 años, que es Canis mosbachensis, que es el antepasado directo del lobo, y a partir de ahí el lobo aparece en el norte de Asia y entra en Europa hace unos 200.000 años. Entonces ese sería, digamos, cómo van funcionando las estirpes de los cánidos. Hay uno que parece que es más próximo, eso pasa mucho en paleontología, hay uno que parece que es más próximo a la especie actual y pensamos que es el antepasado, claro. Pero realmente, luego viendo las relaciones evolutivas, vemos que no, que ha venido de otro animal diferente. Entiendo. Claro, porque estoy mirando yo aquí la representación de la fauna prehistórica y ese que me dices, el Canis mosbachensis, sí que lo representan muy parecido a lo que yo entiendo por un Canis lupus, pero claro, luego vemos un... Este sería muy parecido. Es muy parecido. Pero claro, luego el Cenoceon sí que tiene un cráneo más, como más primitivo, no sé si decirlo así, como más parecido a los licaones. Y luego está el Canis lupus, tengo también el Spelaeus también, que parece más grande todavía. Muy interesante. Claro, y bueno, esta importancia de... Claro, esos cánidos coexistieron todos a la vez, se entiende, ¿no? O sea, tanto los que vinieron de... Ahora te cuento. El yacimiento se forma en muy poco tiempo. Las hienas van cambiando de cubil cada 2, 3, 4 años porque los cubiles se convierten en un nido de parásitos, un nido de moscas, porque imaginaros que carne podría por todos lados. Claro, en un momento que eso no lo aguantan las hienas. Entonces las hienas no es que se vayan a 30 kilómetros, se van a lo mejor a 200 metros y montan otro cubil ahí. Entonces digamos que este cubil de hienas nos representa un momento muy concreto. Puede ser 3, 4, 5 años, a lo mejor 10 años como mucho. Sí. Y las hienas no han ido trayendo restos de los animales que había alrededor y no han traído, bueno, han matado in situ restos de cánidos que vivían en ese momento en el paisaje de forma simultánea. Es decir, claro, estas 3 especies estaban funcionando al mismo tiempo en el ecosistema. Ajá. Bueno. Y esto es muy interesante porque eso es muy raro de encontrar en paleontología. Es decir, de los 2 parientes de Canis que hemos visto, que es Canis, no sé si lo digo, Canis etruscus y el que en principio vamos a llamar Canis acitanus, pues sí, estas 2 especies se han podido encontrar en otros sitios o parientes próximos suyos, pero nunca en el mismo estrato, nunca juntos. Nunca podíamos asegurar que esas 2 especies hubieran convivido o los restos de esas 2 especies que encontramos estuvieran conviviendo al mismo tiempo los ejemplares. Y eso es muy importante a la hora de estudiar los nichos ecológicos. Te voy a poner un ejemplo. Me enseñaste un vídeo para presentarnos, para ver lo que tú hacías, en el cual hablaba con José María Gil Sánchez, que hablabais sobre Gato Montés. Eso. José María Gil Sánchez fue compañero mío de carrera y al principio de su carrera,
como investigador, hizo estudios de reparto de nichos de mesocarnívoros en la provincia de Granada. Entonces cogía 3 especies, que eran jineta, garduña y tejón, creo recordar, y entonces pues veía, comparando las dietas, veían si tenían más o menos solapamiento de nicho ecológico. Pero eso lo hacían en las mismas localidades. Tú lo que no puedes hacer es coger tejón de Granada, una población de tejón de Granada, otras de garduña en Sierra Morena y otras de jineta en Madrid, ver lo que come cada una y decir que va a estudiar el nicho ecológico, porque no están en el mismo ecosistema. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que con las especies fósiles pasa lo mismo, pero también introducimos el factor tiempo. Tienen que estar en el mismo sitio y además al mismo tiempo, porque claro, ha podido cambiar el ecosistema. Entonces este es el primer yacimiento en el cual se encuentran al mismo tiempo estas 2 especies, y eso ha permitido calibrar el nicho ecológico de ambas. Claro. Y se ha visto que Canis etruscus era una especie más próxima al lobo en cuanto a su ecología, mientras que lo que en principio consideramos como Canis acitanu, que se había descrito como una especie nueva en el yacimiento, es otra especie diferente que ya se conocía, que es Canis arnensis, y esa especie es más mesocarnívora. Por eso encajan en el mismo ecosistema, porque no están explotando lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, eso es la primera vez que se consigue, en un momento tan temprano de la historia de los cánidos en Europa, es la primera vez que se consigue un estudio de este tipo, en este yacimiento. Impresionante. Claro, y eso que has dicho de los nichos ecológicos es muy importante también, porque claro, aquí en la península ibérica, yo lo digo, no sé si es correcto decirlo, pero es como un microcontinente, ¿no? Que no tiene nada que ver la cordillera cantábrica con el suroeste o sureste peninsular. Entonces, claro, las dietas, la flora que se encontraba en ese momento es totalmente distinta. Entonces, vamos a pasar a analizar un poquito el contexto geológico o geográfico del yacimiento, porque claro, aquí se da esas llanuras aluviales o ese depósito del cuaternario de margas, de arcillas, la fosa intravética. ¿Qué condiciones se dan aquí para preservar esos fósiles? Bueno, para que un fósil se conserve, hace falta una cosa muy importante. Por lo menos estamos hablando en ambientes terrestres. En los mares pasan otras cosas, ¿no? En el fondo del mar pasan otras cosas. Un fósil tiene que enterrarse rápido. O sea, un resto de un animal tiene que enterrarse rápido. Porque si no se entierra rápido, los cambios de temperatura, los cambios de humedad, la luz del sol, incluso un hueso de un mamut lo hacen polvo en 5 años, como mucho. Entonces, o se entierra rápido o desaparece. ¿Dónde se pueden enterrar rápido los restos de grandes mamíferos? Hay 2 tipos de ambientes básicos. Uno es una cueva, en la cual va cayendo animales, va cayendo también tierra y los va enterrando, va formando niveles. Un buen ejemplo de esto son los yacimientos de Atapuerca. Claro. Y luego tenemos otra serie de yacimientos que están en ambientes en los cuales un lago está aportando sedimentos, o bien un río está desbordándose cada 2x3 y está metiendo nuevas capas de sedimento. Eso es lo que pasa en la cuenca de Guadix-Baza, que es donde nos encontramos. Cuando ya por fin empiezan a levantarse del todo las cordilleras béticas, que es el lugar en el que nos encontramos, queda una serie de espacios hundidos que forman lo que se llama el surco intrabético. Está la depresión de Antequera o la vega de Antequera, vamos a ir de oeste a este, está la vega de Granada, está la depresión de Guadix-Baza y luego está la vega de Murcia, la vega del Seguro en Murcia. Y al norte y al sur tienes montañas. Y además, entre ellas también tienes montañas. Entonces, lo que se van formando una serie de lo que se llaman cuencas endorreicas. Cuencas de la cual el agua no puede escapar al mar. No tienen salida al mar. En concreto, la cuenca de Guadix-Baza se individualiza o aparece como tal hace aproximadamente unos 5 millones y medio de años, sin salida al mar. Se están acumulando ahí los sedimentos que van entrando del entorno y finalmente hace medio millón de años, entre medio millón y 200.000 años, ahí están estudiándolo, se abre el valle de Guadalquivir y la cuenca empieza a vaciarse. ¿Qué es lo que teníamos antes de que se vaciara? La mitad occidental, que es donde está la comarca de Guadix, que es donde estoy yo ahora, era un gran río en una llanura. Imaginaros un gran río con muchos cauces cruzados
que va desplazando el agua hacia el norte, va llevándose el agua de toda la sierra hacia el norte, y el sedimento. Claro. Y finalmente desemboca en un lago que está en la vecina comarca de Baza. De ahí el agua ya no podía salir, por eso se forma ese lago. Un lago que permaneció durante 5 millones de años, prácticamente. Claro. Esto en principio era una llanura. Imaginaros la Mancha actual. Nosotros, si estamos en mitad de la Mancha, ahí tendremos grandes depósitos de sedimentos que se han ido acumulando también. Por ejemplo, imaginaros el Parque Nacional de las Tablas de Miel. Pero ¿qué pasa? Que solo podemos ver la superficie. Porque es una llanura en la cual, si queremos ver lo que hay debajo, tenemos que excavar. La excavación ya no la ha hecho la erosión en la cuenca de Guadalquivir. Durante los últimos 200, 300 mil años, la cuenca ha ido erosionándose, ha ido vaciándose, y entonces nos ha dejado al descubierto depósitos desde hace 200.000 años hasta hace 5 millones y medio de años. Estamos hablando de depósitos continentales, pero es que luego tenemos una historia de depósitos marinos que nos lleva hasta hace prácticamente unos mínimo 250 millones de años. Por eso estamos en un geoparque de la UNESCO, precisamente por esto. Si nos restringimos a los restos continentales de los últimos 5 millones de años, tenemos un tesoro fundamental. Y tenemos un tesoro fundamental porque eso nos permite seguir cómo ha ido evolucionando la fauna europea en los últimos 5 millones de años. Impresionante. Antes había otros sitios. Antes de que se formara la cuenca de Guadalquivir, había sitios en los cuales se formaban yacimientos similares en la zona de Teruel, en todo el Valle del Ebro, que también fue una cuenca torreica en su momento, la zona del sur de Madrid, norte de Toledo también lo fue, pero digamos que estas zonas ya se habían abierto hacia el Mediterráneo, la cuenca del Ebro, hacia el Atlántico, la cuenca del Tajo, y entonces ya esos yacimientos dejan de formarse. Y es como si la cuenca de Guadalquivir tomara el relevo. Ya. Entonces tenemos registros desde hace 15 millones de años en toda la península ibérica, pero si queremos los de los últimos 5 millones de años están aquí. Los más importantes están aquí. Y bueno, pues eso nos permite saber cómo era la península ibérica en esos momentos en relación con lo que nos cuentan los yacimientos en el resto del mundo. Y entonces la península ibérica ciertamente se comporta en muchos casos como un microcontinente. En primer lugar, por una cuestión muy sencilla, porque está al sur. Está al sur de toda Europa. Y es como una especie de saliente más cálido, igual que Grecia, o igual que Italia, o igual que Turquía, una especie de saliente más cálido frente a lo que nos encontramos al norte de los Alpes, al norte de los Pirineos, al norte de los Cárpatos, de los Balcanes, ¿no? Y ahí se va a refugiar mucha fauna de áreas cálidas. Cuando haga mucho frío, va a servir de refugio a mucha fauna de áreas cálidas. Claro. Por eso, si los oyentes cogen ahora mismo la guía de aves, de cualquier guía de aves de Europa o de Europa y el norte de África, pues verá que tenemos distintas especies de perdices en las distintas penínsulas europeas. Porque cuando hizo demasiado frío, esas perdices se refugiaron abajo, una única especie de perdiz se refugió en estas zonas y como quedaron aisladas, cada una evolucionó por su cuenta. Aquí tenemos la perdiz roja, en Italia tenemos otro tipo de perdiz, en Turquía tenemos otro tipo de perdiz, en el norte de África tenemos otro tipo de perdiz. Y eso ha pasado con muchos organismos. Y también hay una cosa muy importante, que la península ibérica se comporta como un culo de saco. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí van a quedar restos de cosas que han desaparecido en el resto del saco. En el resto de Eurasia han desaparecido y aquí siguen permaneciendo. Y también van a tardar mucho más en llegar animales o plantas que están en principio en el centro de Asia, imaginaros, y se están moviendo hacia el oeste. ¿Cuál va a ser el lugar más al oeste al que pueden llegar? La península ibérica. El último al que van a llegar. Entonces tenemos muchas especies que o bien no llegan a la península ibérica y están en el resto de Europa, o bien especies que cuando llegan a la península ibérica han desaparecido en el resto de Europa y permanecen solo aquí, por ejemplo. Y eso se ve mucho en nuestro yacimiento. Se ven varios casos en nuestro yacimiento. Buenísimo, buenísimo. Pues es un claro ejemplo de la importancia que tenemos aquí, del patrimonio
natural que tenemos aquí y muchas veces no ponemos en valor. Así que espero que este podcast pueda ayudar un poco a poner a Granada en el mapa, que a mí es una tierra que me encanta y sobre todo este tesoro arqueológico que tenemos aquí, impresionante. Yo quería preguntarte un poco, José Antonio, que nos hables de esa diversidad faunística, porque estoy viendo el paper que me has pasado, los papers que me has pasado, y teníamos osos, cabras, cánidos, obviamente, antílopes, rinocerontes, hienas, leones, vamos, un sinfín de especies. Y claro, y lo que comentábamos antes, que no se me olvide, es que estas hienas, me comentabas que pesaban 150 kilos, o estoy exagerando. No, no estás exagerando en absoluto. Vamos a ver. Esta hiena, el nombre científico que tiene, va a ser otro de los nombres científicos que os tenga que dar, es Pachycrocuta brevirostris. Pachycrocuta, en griego quiere decir hiena fuerte, y brevirostris de hocico corto. Os voy a hablar de las dos cosas. Vamos a empezar por el tema de la hiena fuerte. Una hiena actual, una hiena manchada actual, que son las más grandes que existen en la actualidad, como mucho llega a pesar 70 kilos. Madre. Eso ya es un pedazo de hiena. Ahora, estas hienas llegaban a pesar, efectivamente, o se le han estimado pesos de hasta 150 kilos. Entonces tenemos un animal muy grande, que además tiene una gran potencia de masticación. Eso lo quiero destacar porque claro, estas hienas son capaces de alimentarse de huesos. De huesos. No quiere decir que les gustaran más los huesos. Quiere decir que si no había más remedio se los comían. ¿Por qué las hienas se hacen osteófagas? Hay una hipótesis. Las hienas se hacen osteófagas para comer rápido. Si tú estás comiendo y te encuentras un hueso, o bien lo rodeas porque no puedes morderlo y romperlo para seguir, sí, o bien lo rompes y sigues. Eso es mucho más rápido, ¿no? Entonces, si tú estás en un ambiente en el cual hay muchos predadores que te pueden robar la comida, competencia, a ti te interesa comer rápido. Y si tú además vives en grupos sociales en los cuales os vais a poner todos a comer y tonto el último, así de claro, porque no sé si habéis visto a las hienas comer en los documentales, pero bueno, tendrá su jerarquía. Nos pasa también a veces, efectivamente. Si nos ponemos a comernos un arroz de estos de cuchara y paso atrás, pues todo el último, ya está. Entonces, bueno, las hienas parece que desarrollan esa capacidad, ¿no? Entonces, como os decía, las hienas van a traer animales que cazan ellos o animales que encuentran muertos, pero van a ser siempre herbívoros o omnívoros. Por ejemplo, tenemos un caso de un jabalí, ¿vale? Como omnívoro. ¿Qué van a hacer las hienas con estos animales? Primero, va a haber ciertos huesos que van a desaparecer por completo. Por ejemplo, es muy raro encontrar en el yacimiento costillas. Las costillas se las comen directamente. Luego hay otros huesos que van a aparecer con los extremos mordidos. Otros huesos que seguramente estamos hablando de huesos largos, fémures, tibias, etcétera. En muchos casos estos huesos van a ser rotos directamente para comerse algo muy apetitoso que es la médula ósea. Y luego una cosa muy importante es que normalmente los herbívoros nos aparecen completamente destrozados los cráneos, porque otra cosa que les gusta mucho a la hiena son los sesos. Claro. Y al mismo tiempo, lo que os decía, los carnívoros se están acercando al yacimiento a ver si las hienas me invitan a cenar. Van a ser dos tipos básicos de carnívoros, sea la especie que sea. Nos encontramos animales con los dientes muy gastados. Quiere decir que son animales muy viejos. Animales que ya les cuesta trabajo cazar por su cuenta. Ajá. Y que tienen mucha hambre. Y van a meterse en el cubil de hienas que saben que es un sitio muy peligroso a tratar de robar algo porque están desesperados. Y el segundo tipo que tenemos son animales muy jóvenes, con los dientes prácticamente nuevos. Es la típica historia que nos ponen en los documentales de la 2 para que lloremos. Ay, mi leopardo no me come, en este plan, ¿no? Y entonces la pobre cría de leopardo, que sus padres lo echan del territorio porque no puede seguir ahí, porque los adultos de leopardo echan al resto de los adultos, sea su hijo o no, y entonces este tiene que buscarse su propio territorio. ¿Sabe cazar muy bien? No. Falla muchísimo. Claro. Pasa mucha hambre. Ay, que se me muere el pobre leopardo. Entonces, este tipo de animales, de muchas especies distintas, pues van a acercarse también al yacimiento a tratar de robar. Esto se combina la desesperación con el desconocimiento. Pues claro, estos no saben exactamente las hienas de qué van, pero las hienas lo tienen muy claro. Cuando vean, por ejemplo, un tigre de dientes de sable a menos de 10 metros de sus crías, muerto. Lo fulminan. Y luego pasa algo muy importante, y es que no se los comen.
A los carnívoros no se los comen. Ni perro no come perro. Perro puede matar un gato, pero no se lo come. Hipótesis. Porque los carnívoros saben que otros carnívoros tienen una carga parasitaria bestial. Y si tú te comes un zorro crudo, cómetelo en la puerta del hospital porque va a ir dentro en muy poco tiempo. Y un animal que se coma un zorro, que pille 50, imaginaros, 50 parásitos a la vez, a lo mejor no se muere. Puede que no se muera. Pero se va a poner muy enfermo. Y un predador enfermo no dura. Entonces, vamos a tener estos dos grupos de animales. Dentro de los herbívoros, tenemos ciervos del tamaño de un corzo, pero con cuernos que parecen los de un ciervo actual. Tenemos ciervos más grandes. Tenemos caballos del tamaño de un caballo percherón. En realidad serían parientes de las cebras. Tenemos también algunos restos de mamut. El primer mamut que llega a Europa. Tenemos también restos de buey almizclero, de un pariente del buey almizclero. Siempre estoy hablando de parientes, ¿no? Tenemos restos de con el pelo muy largo, ¿verdad? No, estos quizás no tuvieran el pelo largo. Porque recuerda que estamos en un ambiente, en un clima que no es demasiado frío todavía. Vale. Sí, invito a los oyentes a que busquen en el teléfono móvil, mientras nos están viendo, un animal que se llama taquín, con K. Taquín. Ese animal es una especie de herbívoro raro que vive en China y trae especies que están a punto de extinguirse. Y entonces este animal pues tendría pues una pinta de un buey almizclero, sería básicamente o casi un buey almizclero, pero con el pelo corto. ¿Vale? Vamos a tener también jabalíes. Vamos a tener también la cabra montés más antigua del mundo, que la tenemos en el yacimiento. Vamos a tener también jirafas. Las últimas jirafas europeas las tenemos en el yacimiento, o por lo menos del oeste de Europa. Estamos hablando de jirafas de cuello corto, parecida a una capi actual. Y luego, entre los carnívoros, pues vamos a tener dos especies de tigres de dientes de sable. Vamos a tener zorro, vamos a tener tejón, vamos a tener lince, el antepasado del lince ibérico, Lynxis eogarensis. Vamos a tener también las tres especies de cánidos que hemos comentado, de cánidos de gran tamaño, y vamos a tener una segunda especie de hiena, que sería la hiena parda actual, que vive solo en el sur de África. Ya. Entonces, como veis, tenemos una variedad de animales muy interesante. Y ya os he apuntado que, por ejemplo, pues que tenemos algunos que han sido verdaderas campanadas científicas. El tema de la cabra montés más antigua se conoce por ahora en el mundo. Aquí siempre vamos a decir por ahora. Claro, ahora en China están haciendo una excavación y a saber lo que están encontrando, ¿no? Pero por lo menos, por ahora, la cabra montés más antigua del mundo la tenemos aquí. Luego se me ha olvidado un animal relativamente importante en el yacimiento. Uno sería un antepasado del bisonte. Tenemos los estobos. Y otro sería un antílope, que se llama la celospira. Este animal está a punto de extinguirse, es un animal propio del Plioceno, y realmente tenemos la mejor colección de restos de este antílope que se ha encontrado jamás en Europa, a pesar de que está a punto de extinguirse. Me voy a extinguir, pero voy a dejar un buen regalito antes de irme, ¿vale? Y bueno, pues tenemos también lo que os comentaba de algunas de las evidencias de canis, del género canis más antiguas. Y aquí quiero hacer un inciso. Os he hablado antes de Canis acitanus. Cuando se estudia el yacimiento, cuando se empieza a estudiar el yacimiento, encontramos restos de un canis. Del género canis está claro que es. Y entonces los comparamos con lo que hay publicado, por ejemplo, a nivel de biometría, de lo que es el tamaño, las dimensiones del animal, esencialmente del cráneo, con respecto a lo que hay publicado en otros yacimientos. Entonces, imaginaros una gráfica de una gráfica de puntos, ¿vale? Una gráfica en la cual aparece una nube de puntos que agruparía a los animales que tenemos del resto de Europa, ¿vale? Y lo comparamos con los animales que hemos encontrado en el yacimiento. Eran significativamente más pequeños. Y en ese momento los investigadores que estaban trabajando deciden, puesto que eran claramente más pequeños de lo que se conocía hasta el momento, deciden que es una especie nueva. Y le dan el nombre de Canis acitanus, perro de Guadix. ¿Vale? Literalmente. ¿Qué es lo que pasa? Desde hace unos 10 años a esta parte, hay un grupo de investigadores, uno es un catalán y otros son unos cuantos investigadores italianos que están revolucionando el conocimiento sobre la fauna del cuaternario.
a nivel de taxonomía, a nivel de clasificación, haciendo algo muy sencillo. Están cogiendo restos que han aparecido nuevos, pues están estudiando muchos yacimientos nuevos, y también restos que estaban olvidados en cajones, que no se habían estudiado nunca, y restos que se estudiaron hace mucho tiempo. Sí. Y entonces, en lugar de analizar unas cuantas variables de la forma y del tamaño de los cráneos, por ejemplo, cogen y las analizan todas. Te hacen análisis multivariante y en la gráfica del análisis multivariante te aparecen varias nubes de puntos, con una mucho mejor definición de lo que corresponde a cada especie. Y haciendo eso, resulta que Khania citanus, en realidad, es una especie que ya se conocía, pero mucho más pequeña. Ya sabes, en la península ibérica hay muchos animales que son mucho más pequeños que en otro lado. Sí. Si veis un jabalí aquí, como mucho 100 kilos. Si veis un jabalí en el este de Francia, ya te puedes subir a los 200 casi. Sí. Y si te vas al norte de China, al sur de Siberia, sureste de Siberia, tenemos jabalíes que parecen casi mulos, que son casi de 300 kilos. En general, los animales aquí en la península ibérica son algo más pequeños. Entonces, en este caso de los zorros, y también en el caso del tejón, parece que eran formas más pequeñas de una especie que estaba mucho más extendida. Yeah. La ciencia, la paleontología también fosiliza. No solo los fósiles, sino también la paleontología, porque la paleontología es una ciencia dinámica como todas, en la cual constantemente se está reevaluando lo que han hecho los demás y aportando nuevos datos. Y la ciencia avanza desmintiendo lo que hicieron tus maestros. Y tus maestros tienen que estar agradecidos porque tú eres capaz de enseñarles mejor cuál es la realidad. Eso. Claro. Si tú eres un científico de verdad, si eres una persona que piensa más en tu cortijo, en tu prestigio profesional y tal, pues a lo mejor te cabreas porque alguien te está llevando a lo contrario. Pero es que la ciencia funciona así. Eso. Efectivamente. Voy a beber un poquito de agua. Claro. Pues hay un tema que a mí me interesó mucho cuando yo fui a Galicia, que de hecho allí se está haciendo famoso el vacamulo, el jabalí este enorme que pesa una burrada. Sí. Me ha recordado a lo que acabas de comentar. Allí me comentaron allí que el garrano, las bestas, el caballo salvaje, que se supone que es una especie de resto, entre comillas, de lo que fue ese proceso de glaciación, ¿no? Y parece ser que el lobo lo depreda antes que a otras presas. Entonces, esto puede estar relacionado con ese periodo del Plioceno al Pleistoceno, cuando era un periodo de escasez de comida. Por lo que me has comentado del cubil de las llenas, había escasez de comida y quizá eso fue uno de los factores que facilitaron el éxito. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Cómo funciona el ecosistema en el momento en el cual se forma el yacimiento de fauna? Pero no, ¿cómo funciona el gremio de carnívoros, lo que se llama el conjunto de los carnívoros? Van a estar los mesocarnívoros que hacen sus cosas por ahí, se dedican a los zorros a comer sus cosas por ahí, pero a nivel de grandes carnívoros hay dos piezas fundamentales, que son las dos especies de tigre de dientes de sable. Claro. Estos animales son súper efectivos matando, pueden degollar a un rinoceronte en segundos, con esos dientes tan largos que tienen, pero luego tienen un problema, y es que cuando se ponen a comer, esos dientes tan largos les estorban para llegar a todos los recovecos que hay entre el esqueleto del animal para sacar la carne. Y entonces dejan mucha carne sin consumir, pues se dejaban mucha carne. Claro. Entonces, no parece que la comunidad de mamíferos fuera, es decir, la comunidad de herbívoros fuera especialmente escasa, es decir, tenemos muchos herbívoros que tienden a formar grandes grupos. Los caballos, estos antílopes que os comentaba, por ejemplo, los antepasados de los bisontes, habría grandes manadas de herbívoros allí. Es decir, comida no faltaba. Y además, un predador muy eficiente, como son los tigres de dientes de sable, te estaba dejando mucha comida. Claro. Disponible para los lobos, para los licaones, para los zorros, la hiena. Los zorros también, pero bueno, donde hubiera una hiena ahí ya digamos que, en fin. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Después iban a empezar, a partir de hace aproximadamente 1 millón de años,
ya sí vamos a tener glaciaciones de verdad. Y cuando tenemos una glaciación de verdad, nos vamos a encontrar en una situación parecida a lo que son, vamos a tener inviernos muy largos, y muy, imaginaos lo que es la estepa rusa. Claro. Pero aquí. O imaginaos lo que es, ahora mismo tenemos aquí plantas derivadas de las glaciaciones, aquí en la hoya de Guadix, y en la meseta del Ebro, o en la depresión del Ebro, que las poblaciones más importantes del mundo de esas plantas se encuentran en la meseta del Pamir, en Asia Central, a más de 5.000 metros de altura y en el desierto del Gobi. Ese es el tipo de ambiente que nos podemos encontrar en época glacial aquí. Un ambiente en el cual va a haber muy poca comida para los ungulados, hay poca productividad biológica de hierba, muy poca comida para los ungulados y van a ser muy difíciles de encontrar. Si tú tienes muy pocas presas y cuando consigues por fin una no eres capaz de comerte la entera, como le pasaba a los tigres de sable, dientes de sable, ¿qué es lo que ocurre? Se extinguen. Acaban extinguiéndose. Y eso actúa en favor de otro tipo de predadores que no tienen armamento tan potente para matar, tienen que matar en grupo, un gran herbívoro lo tienen que matar en grupo, pero cuando lo matan se lo pueden comer entero, si quieren, luego siempre puede sobrar. ¿Y esto qué consecuencia tiene a su vez? Pues que como los carnívoros más eficientes, los hipercarnívoros más eficientes del ecosistema no te dejan comida, no puede haber hienas tan grandes, porque tampoco van a encontrar tanta comida. Entonces, las hienas se hacen más pequeñas. Ya. O mejor dicho, tienen ventaja otras formas de hiena, que no son la pachicolguta que teníamos, que por ser más pequeñas necesitan menos recursos. Menos comida, claro. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles van a ser estos hipercarnívoros que no son tan eficientes cazando, pero que son mucho más eficientes consumiendo y que además actúan en grupo? Leones, vamos a tener leones y vamos a tener lobos. En principio el antepasado, que sería Carimbo bachensis, y luego el lobo actual. Y así es como llegamos a la configuración que va teniendo la comunidad de grandes carnívoros que tenemos en la actualidad. Y luego, por supuesto, andan por ahí los osos van a su bola. Eso, justo lo tengo apuntado aquí, que me interesa muchísimo que nos hables de los osos. Que, o sea, los osos llegaron a ocupar, bueno, o las otras especies de oso, porque no sé cuántas especies de oso habría. Nos queda hoy en día, que yo he hecho algún podcast del oso, nos queda una pequeña población de oso cantábrico y luego el pirenaico, que pensaba que se había extinguido, pero no, aún queda un poquito de genética original, más luego las reintroducciones que se han hecho. Pero, ¿qué clase de osos había en la península ibérica en aquellas épocas que os habéis encontrado? Bueno, los osos son parientes, voy a retrotraerme un poco hacia atrás, los osos son parientes cercanos de los perros. Realmente son del mismo gran grupo de carnívoros, junto con los mustélidos, los prociónidos y las focas. Forman un grupo de parentesco, ¿no? Bueno, entonces los osos que hay en principio, cuando adoptan finalmente forma de oso, vamos a llamarle forma de oso en el Plioceno. Entonces tenemos restos que no están publicados todavía de Ursus etruscus, que es un oso que existió en esos momentos en la península ibérica, y un oso de relativo pequeño tamaño en relación con los osos actuales. Después van a aparecer otros osos. Va a aparecer por un lado la estirpe del oso pardo, de una parte, y luego otra estirpe de oso que decidió hacerse más herbívora todavía que los osos actuales, que es el oso de las cavernas. El oso de las cavernas va a aguantar prácticamente hasta el final de la última glaciación, estamos hablando de hace unos 20, 30.000 años aproximadamente, no sé exactamente cuándo se extingue ahora mismo, sí. Y nos vamos a quedar solo con el oso pardo. Y al mismo tiempo también hay otros osos por ahí que, por ejemplo, es el oso tibetano, que eso ya vive en Asia. Y el oso tibetano lo teníamos en Europa viviendo, lo mismo que pasaba con los perros mapaches, teníamos el oso tibetano viviendo en el Plioceno en Europa. Desapareció aquí y se mantuvo en Asia. Entonces, bueno, los osos básicamente se han mantenido, por lo menos aquí en Eurasia, en Norteamérica han pasado otras cosas. Los osos se han mantenido, digamos, siempre en su papel de omnívoros, mesocarnívoros de gran tamaño y a veces pues, capaces de ser superpredadores cuando les da por ahí, o carroñeros cuando les da por ahí, pero generalmente se han mantenido, digamos,
en el papel de tejón gigante, por llamarlo de alguna manera. Qué curioso, qué curioso. Pues hubo también un animal que a mí me gusta mucho, que es el gulo gulo, el Wolverine o el glotón. Sí, Hay también el glotón. vestigios del glotón aquí, ¿verdad? No, ¿No hay vestigios de vestigios? glotón no. Del glotón no. No, aquí no. Me En este suena, o sea, yacimiento no. en la península me refiero. Sí que hay. En la Sí que península hay. ibérica no apostaría el cuello. Lo mismo se ha encontrado algo en el norte de España en el último glaciar. No te voy a decir Sí, que sí, no. sí, sí. Pero en principio, aquí en el sur, no. Aquí en el sur se han encontrado, en cuanto a los mustélidos, un poco después, no en nuestro yacimiento, bueno, en nuestro yacimiento se han encontrado tejones, eso sí está claro. Y luego ya un poco más tardío, el yacimiento un poquito más tardío, se han encontrado un tipo de mustélidos que son lo que la subfamilia Histonichidae. Histonichidae, esos son, para que hagáis una idea, son el turón de las estepas, Duro. una especie de Asia Central. Luego tenemos la zorrilla líbica, que vive en el norte de África, y luego un conjunto de mustélidos raros que viven en Sudamérica. Entonces esos estaban antes presentes aquí en Europa. Sí. Y lo que curiosamente no se ha encontrado, o por lo menos se ha estudiado poco, es el mustela. Los armiños, las comadrejas, las garduñas, no, los turones. No hay apenas información sobre ese grupo en la península ibérica hasta el final del Pleistoceno, hasta hace 40 o 50 mil años. Posiblemente porque no se han estudiado, porque hay por ahí comentarios así un poco por encima de que los yacimientos de Atapuerca sí han aparecido, pero parece que nadie se ha puesto a estudiarlos por ahora. Claro. Y luego, bueno, luego estarían las martas, pero no las garduñas. La garduña es una especie invasora. Las garduñas vienen de Asia Central y no llegan aquí hasta que los hombres nos cargamos los bosques europeos en el Neolítico, y entonces pues las garduñas pueden ir desplazándose por esos espacios en los cuales no hay bosque, pueden aprovechar también parte de la comida de los humanos, empiezan a aprovechar los frutales que plantan los humanos, se hinchan de comer aceitunas cuando pueden o de comer higos, y acaban llegando a la península ibérica pues hace aproximadamente, los restos más antiguos creo que tienen unos 2500, 3000 años. No es tan antigua la presencia de la garduña aquí. Impresionante. Yo no te voy a robar mucho más tiempo, que no quiero abusar, pero yo podría estar preguntándote aquí todo el día. Yo solo No, un si par no de. quieres sacar, pues, mira, ya hemos echado la mañana por alto, tú pregúntame lo que quieras. En el tema de los caballos, que me llama mucho la atención, el garrano. O sea, ¿qué tipo de fauna, no sé si es correcto decirlo, ecuestre, no sé qué tipo de fauna o de burros o de caballos había en aquella época? Me habías dicho que había uno de tres dedos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, esos son, vamos a ver, los caballos, con lo mismo que los perros, lo mismo que los cánidos, evolucionan sobre todo en Norteamérica, ¿vale? Entonces hay un momento en el cual los caballos, bueno, las formas más antiguas se encuentran, para eso tendríamos que tener en la cabeza cómo ha ido evolucionando el mapa de los continentes, Sí. pero las formas más antiguas de caballo las tenemos tanto en Europa como en Norteamérica, ¿vale? Pero muy antiguas. Estamos hablando de bichos que vivían en la selva que no eran más grandes que un perro, ¿entiendes? Entonces, va a llegar un momento en que se va a abrir el Atlántico Norte, se van a quedar, digamos, separadas, van a estar cada vez más separadas Europa y Norteamérica. Entonces, en Norteamérica, digamos que en Europa van a acabar desapareciendo estos caballos primitivos y en Europa van a evolucionar. O sea, en Norteamérica van a acabar evolucionando y van a dar lugar a varias estirpes de caballos. Entonces, una de ellas sale, creo que en el Mioceno, o finales del Mioceno, que es los caballos de tres dedos, que son los hipariones. Los caballos sufrieron un proceso de pérdida de dedos a lo largo de la evolución. ¿Por la Entonces, nieve? los primeros que salen los tres dedos, ¿eh? ¿Puede ser por la nieve? ¿Se me ¿Perdón? ocurre a mí? ¿O por pisar nieve, me refiero? No, Para estar más no, adaptados. eso pasa en general. Los animales que tienen que correr mucho, como son los Ah, caballos, como son los antílopes, o las cabras, es decir, la familia de los artiodáctilos, los perisodáctilos, cuanto menos piezas tengas en un aparato, más difícil es que se te rompa. claro. Entonces se tienden a reducir las piezas. Y las piezas que quedan
pues se hacen mucho más robustas o se fusionan entre sí. Ya, ya, Entonces, ya. bueno, los caballos, primero tenemos 3 dedos, luego acabamos teniendo solo uno. Estas formas de un solo dedo son las que llegan, primero entran en Asia, allí en Asia tienen algo de evolución, hace unos 3 millones de años, y ya acaban entrando en Europa hace aproximadamente unos 2 millones y medio de años. ¿Qué tenemos? En principio, la primera estirpe de caballos que entra en Europa es la estirpe de la cebra y de los asnos. Eso hay diferencias en los dientes que te permite diferenciar uno y otro. Esas estirpes primero tienen un florecimiento en la fauna europea, especies más pequeñas, más grandes, y luego, de forma más tardía, van a entrar los representantes de los caballos. De nuevo va a ser una entrada desde Norteamérica, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues que la especie de la estirpe de los asnos poco a poco en Europa va a ir desapareciendo y finalmente tenemos el último representante, nos llega, que sepamos fijo, nos llega hasta el Neolítico, que es una especie que se llama Equus hydruntinus. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, eso lo vamos a dejar para después, lo del Equus hydruntinus. Entonces vamos a tener nada más que especies de caballos. Entonces hay una especie de caballo que va a llegar en Europa, va a sobrevivir hasta el siglo XVII, que es el tarpán, el caballo de la estepa. Ese caballo es el antepasado directo de los caballos asilvestrados de Galicia. No lo sabemos. Ese caballo se ha extinguido. Y se supone que había otra especie de caballo salvaje que es el caballo de Przewalski. Przewalski, Esos eso, son los eso. últimos caballos que quedan creo que es en Mongolia. Vale. Pero haciendo estudios genéticos se ha visto que en realidad no tiene nada que ver con los caballos salvajes más antiguos, sino que es una forma primitiva, una de las primeras formas domésticas de caballo, que allá en la estepa algo pasó y volvió a ser salvaje. Y es lo que nos ha quedado. Vaya. ¿Qué pasa con el Equus hydruntinus? Pues que después del Neolítico hay referencias a una cosa que se llama el encebro. Y hay quien ha especulado con que Equus hydruntinus pudo sobrevivir mucho más en la península ibérica, cuando se había extinguido en el resto del mundo, haciendo de culo de saco la península ibérica de nuevo, y que se pudiera mantener hasta el siglo XVI-XVII. De hecho, hay muchos topónimos castellanos, cebreros en Galicia, que viene de eso, y también topónimos portugueses, nombres de lugares portugueses. E incluso los portugueses le dan el nombre a las cebras de africanas cuando las ven, porque le recuerdan a los encebros que teníamos aquí. Ahora bien, ¿qué son los encebros? Pues se le han hecho estudios genéticos a cosas que parecían Equus hydruntinus de la Edad Media o de época romana o más tardía, digamos, del Neolítico, y se ha visto que en realidad son asnos. Entonces, posiblemente los asnos llegaron aquí, los trajeron los fenicios, porque los traían como animal de carga. Aquí se popularizó el asno y con todo lo que ha pasado en la península ibérica, pues imaginaros, desde los fenicios hasta ahora, pues ha podido haber un momento en el que un grupo de asnos quede suelto por ahí, sea silvestre, dé lugar a una población asilvestrada, que sean lo que luego se conocieron como encebros. De hecho, yo en Sierra Morena he llegado a ver poblaciones salvajes de asnos sin errar. Ostras. Las hay ahora mismo ahí. Y ahora mismo están empezando a ver poblaciones asilvestradas de caballos, por ejemplo, en Sierra Morena también, o en Sierra Nevada. Caballos que la gente no ha podido cuidar y en lugar de llevarlos al matadero, pues lo ha soltado. Y están formando manadas asilvestradas, como los Mustang en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Vuelven a su origen, vuelven a lo silvestre. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Me parece muy interesante, José Antonio, y no, de verdad que no te voy a robar más tiempo. Vale. Como esta pedazo de clase de paleontología, de historia, de fauna, de taxones que nos has dado, ahora mismo está en auge otra vez el tema del bisonte europeo, que de hecho lo has comentado antes, esa especie que se encontró allí. Ha aparecido unos restos en Navarra. ¿Tú qué opinión te lleva el volver a recuperar los restos de la fauna esta que quedaba, ya sea con el rewilding, ya sea con la reintroducción, ya sea con
de todos estos tauros, de todos estos caballos, de todos estos bisontes. ¿Tú qué opinión te da eso? ¿Lo ves positivo? Bueno, yo he trabajado en biología de la conservación, he trabajado con especies amenazadas, entonces por un lado sí, pero por otro lado no. Y os voy a explicar por qué. En primer lugar, si os fijáis, lo primero que tenemos que tener claro cuando hacemos cualquier acción de restauración ecológica, lo primero que tenemos que tener claro es a dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro último objetivo? Para no empezar a hacer tonterías, más que nada. Entonces, ¿dónde fijamos el último momento en el cual hubo fauna salvaje o digamos, la península ibérica era salvaje? ¿Dónde lo fijamos? ¿Dónde está el momento basal que tenemos que después reproducir o que queremos reproducir? Ese momento todo conduce a pensar que está en la edad del bronce. Bien, mucho antes, hubo bisontes en la península ibérica, los típicos de Altamira, pero eso no es la especie Bison bonasus que actualmente nos quieren meter, eso es otra. Bien. Luego había testimonios escritos de posible presencia de bisontes que no se han contrastado con restos hasta la Edad Media en los Pirineos. Sí hay restos contrastados y documentos claros en el este de Francia, pero en los Pirineos no. Y luego este último bisonte que se ha encontrado ha salido en los periódicos, pero no ha salido en ninguna revista científica. Y yo, mientras no salga en una revista científica, me van a perdonar, pero no me lo voy a creer. Eso en primer lugar. Y entonces, lo que a mí me parece es que hay mucho de vamos a meter los animales que me gustan. Ya. Y que no den problemas. Y eso puede llevar a el lobo no sale de la ecuación, por ejemplo. Claro. Eso puede llevar a verdaderas aberraciones. Os voy a contar un caso. A alguien se le ocurrió reintroducir bueyes almizcleros en Suecia. El buey almizclero es un animal ártico que vive en espacios abiertos y que se alimenta esencialmente de musgos, de sauces enanos y de líquenes, que es lo que hay allí. De líquenes, eso es, sí. Efectivamente, bien. ¿Pero qué hacen? Cogen y meten una población de bueyes almizcleros, no en el norte de Suecia, en Laponia, lo más pegado al polo posible, sino en el centro de Suecia, en una zona de bosque. ¿Qué pasa? Meten ahí los bueyes almizcleros porque les gustaban los bueyes almizcleros a ellos y empiezan a ver la evolución de la población de bueyes almizcleros y se encuentran con que primero apenas se reproducen, hay una tasa de aborto bestial, y en segundo lugar están en muy mal estado físico y además con un nivel de estrés, porque el estrés lo pueden medir a través de hormonas en la sangre, con un nivel de estrés bestial. Vamos a ver, si tú tienes un animal de espacio abierto en un bosque, ese animal no sabe de dónde le vienen los predadores, por poner un ejemplo. Está acojonado todo el tiempo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se ve obligado a comer hierba, o como se veía directamente en las imágenes que vi, están comiendo ramas de picéas. Y todo porque alguien se ha empeñado en que el buey almizclero tiene que estar en el centro de Suecia. En el estado en el que está la población de buey almizclero se le pide autorización al gobierno sueco porque quieren meter más ejemplares para reforzar la población, porque la población se está viniendo abajo, evidentemente. Y el gobierno sueco evidentemente ha dicho que no. Y eso ha creado una gran polémica, porque es para ver que está ahí en contra del rewilding. Me vas a perdonar. Eso por una parte. Y luego hay otro problema. Y es que están metiendo una especie que ahora mismo no está en el ecosistema, aunque hubiera estado. Ahora mismo no está. Y en ese ecosistema hay especies que están en peligro de extinción. O especies que están amenazadas. Claro. Antes de hacerlo, tendrás que ver cuál es el impacto que puede tener la especie que estás metiendo, o el impacto que se puede esperar la especie que te estás metiendo sobre las especies que ya están. Porque a lo mejor, por meter una especie, no estamos cargando de otra. Y luego estoy pensando en los propios animales. Finalmente. Un buey, o sea, puedo entender un bisonte europeo en Cantabria. Puedo entender un bisonte europeo en Ordesa. Lo puedo entender. Lo que no puedo entender es un bisonte europeo en julio en Sierra Morena.
claro. Ese animal, me van a perdonar, y lo voy a decir con todas las letras, eso es gastarle una putada al bisonte. Yo he visto, y aquí cerca de Guadix, yo he visto ciervos de la raza centroeuropea, que son estos ciervos que tienen como una especie de bufanda de pelo largo alrededor del cuello, que son los ciervos alemanes, por ejemplo, o polacos. Sí. Yo lo he visto en Sierra Arana, en Granada, y tenías que ver cómo estaban esos bichos en verano. Estaba que le iba a dar algo. Asfixiados, claro. Efectivamente. Y luego Claro, lo que por me hace eso. gracia es que están. Sí. Había por ahí una corriente de. Perdona que termine con esto. Había una Sí, corriente sí. de rewilding que hablaba incluso de meter animales que estuvieron no ya en la edad de bronce, sino en el Pleistoceno medio en Europa. Hablaban de meter elefantes, hablaban de meter, pues yo qué sé, jirafas incluso. Cosas raras, ¿no? ¿En serio? Pero a nadie se le ocurre hablar de meter los predadores de ese ecosistema. Claro, claro, eso es. Hablando Eso de es. elefantes, de meter bisontes, de meter alces, de meter todo lo que se le ocurra. Pero las pobres hienas no somos capaces de reintroducir el lobo fuera de donde está. Ahí está. Ahí Y está. los leopardos, que estuvieron aquí hasta hace unos 20.000 años. Y los leones, esos no. Claro. ¿Qué queremos construir? ¿Queremos hacer una recuperación del medio natural para que sea autónomo o queremos reconstruir un jardín zoológico en el cual exista más que lo que a nosotros nos parece bien? ¿Eso es rewilding? No. Ahí Desde está. mi punto de vista, no. Por eso te he hecho esta pregunta y quería saber tu opinión. Porque Pues ya has visto cuál es. parece ser que ciertos animales sí, no sé si por fines de subvenciones, de cara al electorado, campañas políticas, porque queda muy bonito, por ejemplo, ahora que van a reintroducir lince en la Comunidad Valenciana, que a mí me parece estupendo, pero, por ejemplo, en Andalucía, ¿por qué no hacen, que luego, ahora te preguntaré, de hecho, ¿qué opinas de la vuelta o de la posible reintroducción del lobo? Si Dios quiere, se protege, se deja de matar, se favorecen los corredores ecológicos para que pueda volver al sur de la península ibérica, Comunidad Valenciana, Andalucía, Sierra Morena, Extremadura, además. Eh, claro, esto se junta con el objetivo, como bien has dicho. ¿Qué queremos? ¿Reconstruir o volver a fortalecer la biodiversidad y los ecosistemas? ¿O qué queremos? Hacer campaña política, hacer, no sé, un lavado de cara de alguna explotación minera para, no sé, cuál es el objetivo. Y luego, claro, grandes carnívoros, como por ejemplo el lobo, ¿por qué no se plantea el conservar lo que ya hay y reforzarlo como debe de ser, con un buen estudio de impacto a otras especies? ¿Cómo va a impactar con actividades como, por ejemplo, con la caza? Claro, son cuestiones que hay que poner encima de la mesa, por eso te lo he preguntado. Vamos a ver. Enlazando con el bisonte, detrás de lo de la reintroducción del bisonte aquí en España, yo creo que en gran medida el interés es generar un nuevo trofeo de caza. Poco. Y hablando de los lobos, como todo en conservación, es un problema político. Es un problema Exacto. político. Entonces, ¿y ese problema político en qué se basa? Ese problema político se basa, primero, en que, por desgracia, los ganaderos están asfixiados. A los ganaderos no se les paga lo que se les debe de pagar por la carne que producen o por la leche que producen. Y ese margen de beneficio que se deberían de llevar ellos, se lo están llevando los intermediarios y los que finalmente se lo venden a los consumidores. Punto primero. Punto segundo. Muchos ganaderos, como no pueden ganar suficiente dinero con su trabajo como ganadero, tienen otras actividades. Y eso lleva a que el ganado no esté igual de atendido en el monte que estaba antes. El pastor Claro. no está siempre con las vacas. Las vacas le pones un vallado y dejas ahí las vacas y te acercas con suerte una vez al día para darle pienso y para ver si están bien. ¿Vale? Bien. Entonces, yo soy ecologista desde hace muchos años. Pero yo tengo una cosa muy clara. No se puede ser ecologista a costa de hacerle la vida imposible a la gente. Entonces, si tú quieres tener lobo, si los urbanistas queremos tener lobo, tenemos que tener claro que tener lobo cuesta dinero. Claro, claro. Cuesta
por lo menos el dinero que hay que darles como compensación a los ganaderos por las reses que pierdan. Como mínimo eso. Y luego también desarrollar las medidas que sean necesarias para que minimizar en lo posible la predación del ganado por los lobos. Medidas de todo tipo, es decir, medidas, por ejemplo, de poner buenos cercados, por ejemplo, de tener asnos en los cercados con el ganado, porque los asnos se ve que a los lobos le meten una caña. Vamos, en Zamora han hecho estudios. El burro es que, zamorano, leonés, sí, el burro gigante. Se lía bocado y a cosas y no hay lobo que se resista. Entonces, sencillamente, que lo que no podemos hacer es, mira, yo quiero proteger al lobo y a mí, como vive la gente donde vive el lobo, a mí me importa un rábano. No, así no vamos a ningún sitio. Los primeros que tienen que estar bien cuidados en un ambiente ecológicamente sostenible es la gente que vive en él. La gente que vive en él. Si no cuentas con la gente que vive en él, no vas a ningún sitio. Entonces, bueno, va a venir el furtivismo, va a venir la crispación, va a venir... Y luego aparte la incompetencia de los políticos, que muchas veces... No hay incompetencia, no hay incompetencia. Al fin y al cabo, los pobres políticos hacen lo que nosotros queremos. Lo que les dejamos hacer. Claro, eso es. Lo que les dejamos hacer, así de sencillo. Y lo que les decimos que hagan. ¿Por qué? Porque si hacen cosas que no nos gustan, pues tendremos que decirles que no nos gustan, ¿no? Eso es. Pero ¿se lo decimos o no se lo decimos? Ese es el tema. ¿Tú crees que volveremos a tener...? Sí, perdón. ¿Lobo en Andalucía? Ahora mismo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque donde hay una gran cantidad de presas para el lobo, esas presas son también un negocio para la caza, vaya. Trofeo, sí. Entonces, difícil. Y donde no hay gran densidad de presas, y donde podría sobrevivir el lobo, pues digamos que la única opción que tienen de grandes mamíferos es el ganado. O las cabras montesas, que más o menos, te estoy hablando de Andalucía oriental, ¿no? Las cabras montesas están un poco en todos sitios, pero las cabras montesas, pues, digamos que es una presa excesivamente accesible para el lobo, porque las cabras montesas se suben donde el lobo no puede. Entonces, bueno, por ahora lo veo difícil, no hay, pasa lo mismo que con el lince. ¿Qué sentido tiene soltar el lince donde no hay conejos? Tiene que haber conejos. Nos tenemos que asegurar que hay una disponibilidad de presas adecuadas para el lobo y sobre todo habría que hacer muchísima pedagogía con la gente para que entendiera que el lobo no tiene por qué ser un problema y demostrárselo con hechos. El lobo no va a ser un problema para ti porque la administración y la sociedad en general va a estar de tu parte para que eso no suponga un problema. Y si tenemos que compensarte económicamente, te vamos a compensar. Y si tenemos que dar ayudas para que puedas comercializar tus productos mejor de lo que lo haces, tus productos ganaderos los vamos a hacer. Pero eso ocurre. No hay voluntad política, no hay voluntad política. Y por ejemplo, yo me imagino, estoy viendo todos los problemas que tiene la ganadería en Andalucía, todo el foco de enfermedades que está viendo, y no hay lobo. Y yo me imagino desde el turismo, desde el dar ese valor de calidad al ganadero con un sello de calidad de coexistencia con el lobo. O sea, me imagino, quizás sea un mundo un poco soñado, ¿no? Pero veo muchas posibilidades para un sector que está bastante mermado en ese sentido, porque no se le tiene el apoyo que deberían y luego aparte... que Andalucía es casi todo un coto de caza, desgraciadamente, por lo que me cuentan. No, bueno, hay zonas que sí son cotos de caza, pero también quiero bajar un poco el tono en el siguiente sentido. Hemos dicho que para meter al lobo aquí hacen falta medios, ¿vale? El lobo es una especie que ya está extinguida aquí. Claro. Y bueno, puede seguir extinguida, o puede no seguir extinguida. Lo que no nos deberíamos permitir es que otras especies que se están extinguiendo ahora mismo se extingan. Y lo que no podemos permitir es que el dinero que se destinaría al lobo, porque sería un gran logro mediático, se deje de destinar a otras especies que están en peligro crítico de extinción. Sí, eso estoy totalmente. Porque entonces sí vamos a tener un problema. Porque al fin y al cabo quiero dejar una cosa muy clara, y a lo mejor parezco muy duro.
Pero el lobo está en todo el Holártico. Si el lobo se extinguiera aquí en España no pasaría nada, se extinguiría aquí en España, pero el lobo sigue viviendo en el resto del Holártico como especie. Ahora, una especie de plantita que tengo ahora mismo en la cabeza, no voy a decir el nombre científico, que vive exclusivamente en la olla de Guadipaza, pues si desaparece aquí, ha desaparecido en todo el mundo. Entonces tenemos también que valorar y sopesar, porque al fin y al cabo, los que se dedican a conservación, desde el punto de vista profesional, yo ya me dedico cada vez menos, ¿no? Y los que se dedican a gestión en las administraciones, al fin y al cabo, cada vez tienen menos dinero, cada vez tienen más presiones, y en muchos casos las presiones vienen de donde debería de venir el apoyo, que es del movimiento ecologista. De un movimiento ecologista que cada vez, por desgracia, sabe menos lo que es el campo. Porque yo y todos los de mi generación que nos hemos convertido en ecologistas, la mayor parte de nosotros, el campo lo hemos vivido. Claro. Ahora hay muchos ecologistas que no saben lo que come una vaca. Y están totalmente politizados. Sí. Aparte, eso ya no me voy a meter. Todo está politizado. Hasta los que dicen que todo está politizado, están politizados. O sea que, vamos a ver. En fin. Pues... estamos en un mundo difícil, como dicen los italianos. Exactamente. Pues nada, José Antonio, me ha parecido muy interesante, espero que a los oyentes también. Yo he aprendido muchísimo, voy a tener que verme el podcast 2 o 3 veces para asimilar toda la información. Vale. Y esto me va a servir como forma pedagógica. Así que nada, solo agradecerte eso y bueno, por cierto, que no se me olvide. ¿Cómo podemos visitar el centro? ¿Hay guía de visita? ¿Cómo podemos ir a ver ese bonito yacimiento que estáis trabajando? Bueno, el yacimiento paleontológico Fornadas P1, el yacimiento paleontológico está en un centro, que es el Centro Paleontológico Fornadas P1, que está dentro, de a su vez, de una institución de investigación y difusión, que es la Estación Paleontológica Valle del Río Fardes. Entonces, si vosotros ponéis Estación Paleontológica Valle del Río Fardes en internet, pues entre otras cosas os va a aparecer toda la información, o buena parte de la información que hemos sacado sobre el yacimiento, que está ahí incluida, y también vais a encontrar un enlace para visitas. Por ahora solo podemos ofrecer visitas de lunes a viernes, por desgracia, por la mañana. Y además es importante que las visitas las pidáis con antelación, porque estamos también ocupados en otras cosas y puede ser que en ese momento en el que vosotros lleguéis, pues nosotros estemos fuera de las instalaciones. Entonces, claro, un poco por concertar la visita. Las visitas no es que sean gratis, sino que ya las estáis pagando con vuestros impuestos. Es decir, nosotros trabajamos para la administración pública, entonces estamos cobrando nuestro sueldo y ahí no se cobra por la visita. Y podemos admitir pues, visitas de todo tipo, desde una familia con niños que estén interesados por los dinosaurios, aunque allí no hay dinosaurios, hasta un máster de una universidad. ¿Entiendes? Es decir, tratamos de poner el nivel de la visita guiada que vamos a hacer pues, en función del interés que tienen los visitantes, evidentemente. Entonces, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Esperamos, que eso no lo puedo asegurar, pero esperamos a que, por lo menos antes de que acabe este año, podemos hacer visitas durante los fines de semana, que sé que es mucho más fácil para las personas normales que trabajan. Pero por ahora no podemos ofrecer otra cosa. De acuerdo. Bueno, pues nada, dar las gracias a vuestro equipo por ese trabajo tan bonito, a ti, José Antonio, por haber participado y espero que que se puedan hacer más visitas, que crezca la afición, ¿no? Y que se vayan encontrando más huesos, que nos aporten más conocimiento. Bueno, sí, el tema más que encontrarlos es estudiarlos después. Y entonces estamos estudiando todavía restos que son de excavaciones anteriores, ¿no? Porque incluso restos que ya pensábamos que estaban estudiados, pues estamos volviendo a reevaluarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto no se acaba nunca. Trabajo no va a faltar, vamos. No, en principio trabajo no. O sea que bueno, que estamos sencillamente pues tratando de descubrir para todos vosotros qué es lo que pasó en el pasado y para que tengáis a disposición esa información para educación, para divulgación
o sencillamente porque os apetezca conocer mejor el sitio en el que vivís, nada más. Eso es fundamental. Y son las bases de este canal, en verdad. Pues nada, muchísimas gracias, José Antonio. Un placer. Pues gracias a vosotros por abrir esta ventana para poder difundir nuestro conocimiento al resto de la gente, ¿vale? Y seguir con vuestra labor, que creo que va por buen camino. Gracias. Un saludo. Adiós.